y el esfuerzo de tracción en la chapa. Entonces acá lo que tenemos son dos, van a estar unidas por una serie de remaches. Tenemos el espesor de la chapa, tenemos el paso, y cuando decimos paso nos referimos a la distancia que hay entre el centro de un remache y otro. Esa distancia entre centro y centro, a eso se denomina paso. También tenemos de dato la carga, pero esta es una carga distribuida, o sea, una fuerza distribuida. Es decir que por cada centímetro yo tengo 800 kilos. Es decir que en un paso voy a tener la carga equivalente a 6.080 kilogramos fuerza. Es decir, que lo que yo hice acá para determinar la carga en un paso simplemente es multiplicar esa carga distribuida por la longitud del paso. ¿Sí? Entonces, el análisis que vamos a hacer es en un paso. O sea, vamos a partir o dividir digamos, como es desde el centro del remache al otro centro, lo que nosotros estamos viendo en el paso sería la mitad de la circunferencia del remache y la otra mitad de la otra sección circular. Ahora, el esfuerzo de corte. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es cuál es la sección de corte. Evidentemente la sección de corte es la sección de el vástago, ¿sí? Es decir, es una sección circular. ¿Eso se entiende? Sí. Bien. Entonces acá simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Conociendo la carga y el área de corte, usamos esta ecuación de resistencia, ¿sí? Y calculamos el esfuerzo de corte. Eso es, digamos, el esfuerzo de corte se da sobre el remache, sobre el cuerpo, sobre el vástago o caña del remache. Ahora, cuando vamos a hablar de aplastamiento, ¿sí? Acá entra a jugar, digamos, la resistencia de la chapa, ¿sí? Es decir que por este esfuerzo, por esta fuerza aplicada, acá podría pasar que este agujero, que es perfectamente cilíndrico, donde va colocado el remache, por la acción de esta fuerza, si no estaría bien calculado, ¿sí? Este agujero, ¿qué le pasaría? Sería una falla del material, pero ¿cómo quedaría evidenciada esa falla, digamos, visualmente? ¿Se entiende la pregunta? ¿Se deformaría la placa, ingeniero? Exactamente, se deformaría. Ustedes pueden observar acá un círculo, o sea, un orificio donde trabaja el vástago, y si esta chapa tendría una tensión baja, digamos, resistente al aplastamiento, esto se deformaría y esto que se ve ahí como una circunferencia quedaría en una especie de óvalo, ¿sí? Quedaría como un agujero estirado, ¿sí? Y eso, a ver si lo tengo por acá, falla por aplastamiento, ¿sí? Exagerando, digamos, ustedes van a ver que este agujero se alarga en esta dirección debido a esta fuerza, si es que, digamos, el material de la chapa no es lo suficientemente resistente. Eso visto ahí, y si lo vemos de planta, eso está de alguna manera queriendo significar
esas líneas que tienen ustedes ahí, ¿sí? Esas marguitas que tienen ahí al costado de la circunferencia. Entonces, decimos que el cálculo de aplastamiento lo hacemos sobre las chapas, es decir, sobre esos elementos que queremos unir a través de los remaches. Entonces acá lo que hay que tener en cuenta es la carga que está actuando sobre la chapa, pero también considerar el área de aplastamiento. Y entonces ahí sí nos viene bien mirar esta imagen donde podemos observar que acá están dibujadas tanto el área de corte, que sería el área del círculo, y también está dibujada el área resistente al esfuerzo de aplastamiento, que en este caso sería el diámetro, que sería este lado, ¿sí? Y el espesor, que sería el espesor de la chapa, ¿sí? Que sería este alto. Volvemos de nuevo por acá, y entonces al área de aplastamiento la calculamos como el diámetro del vástago por el espesor de la chapa. Simplemente ya teníamos calculada acá la fuerza en un paso, hacemos la relación y encontramos la tensión al aplastamiento. Lo mismo hacemos para la tracción. El hecho de que nosotros en un paso hagamos dos agujeros, consideremos entre centro y centro el paso, veamos cuál sería nuestra sección, ¿sí? La sección sería, digamos, este pedacito y este pedacito de acá, ¿sí? O visto de planta, sería que yo estoy debilitando, ¿sí? Esta área. Si yo no tuviera estos agujeros, el área sería igual al paso por el espesor, ¿sí? Pero como estoy debilitando y al paso lo considero entre centro y centro, es por eso que el área de tracción que yo considero es T menos D, es decir, le resto la mitad del diámetro, la otra mitad del diámetro, porque consideramos justamente que el paso está entre centro y centro. Es decir, T menos D sería la longitud y ese sería el espesor de la chapa, ¿sí? Entonces simplemente eso es lo que tenemos cargado acá, y esa sería la tensión al esfuerzo de tracción en la chapa. Entonces acá lo que debemos rescatar es que el material que nosotros tenemos que elegir tanto para el remache como para la chapa, ¿sí? Tiene que tener un esfuerzo, o sea, un sigma admisible o un tau admisible que sea superior a esto que calculamos acá, ¿sí? Pasemos al otro problema. ¿Se está viendo ahí bien la pantalla? ¿Se escucha también? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. A ver, ¿quién se anima a leerlo? Yo lo leo, profe, ¿se escucha? Se escucha perfecto. La junta de la figura tiene dos filas de remache de 2,5 de diámetro. El paso entre remaches es de 9 centímetros. El espesor de la chapa 1,6. Y la carga por paso es P igual a 9.000 kilogramos sobre T. Encuentra el esfuerzo de corte en el remache y los de aplastamiento y tracción en la chapa. Bien. Entonces acá de nuevo aclaramos que donde está faltando las unidades, eso está aclaradito acá un poquito más abajo en el esquema de la unión, ¿sí? Ahí sí tiene las unidades del diámetro y tiene también las unidades, el espesor de la chapa que acá estaba faltando. Y acá hacemos una aclaración. Donde dice 9.000 kilogramos, esto recuerden que si estamos hablando de carga, estamos hablando de fuerza.
y si estamos hablando de T, nos estamos refiriendo a que eso es un paso, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que tenemos son 9.000 kilogramos fuerza que van a estar actuando sobre un paso, ¿sí? Acá no hace falta que multipliquemos por nada para encontrar la fuerza que está aplicada en un paso, sino que ya está dada de esa manera. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar de nuevo? El esfuerzo de corte en el remache y de aplastamiento y tracción en la chapa. Es decir, el remache se corta, digamos, falla por corte, y la chapa puede fallar por que se aplastó, entonces se estiró, se deformó el alojamiento donde va el remache, o también se puede cortar porque debilite la chapa. Ahora lo que tenemos que hacer acá es recordar lo que yo les había dicho hace rato, es que cuando consideramos el paso, está entre centro y centro. Entonces yo voy a tirar una línea imaginaria, otra línea imaginaria hacia arriba, ambas paralelas, y entonces lo que yo voy a tener es que va a estar trabajando al corte la mitad en un paso, ¿no? Por supuesto va a estar trabajando la mitad en este remache, la mitad de la sección, en este remache la otra mitad, y este remache va a estar trabajando el 100%. Entonces tengo un medio más un medio, eso es 1, y más 1, 2. Es por eso que yo acá puse que el número de remaches en un paso para el corte son 2 remaches. ¿Sí? Eso por ahí anótenlo. De nuevo, la fuerza ya era un dato, estaba dada de esa manera, y acá simplemente aplico, con esta consideración, aplico esta ecuación de resistencia donde N significa eso que está ahí. ¿Sí? Simplemente después realizan el cociente y obtienen ese valor que está ahí de corte. Ahora, en cuanto al aplastamiento, ¿sí? De nuevo, lo que tenemos que considerar es que se está aplastando, digamos, la mitad debido a la mitad de este remache, la otra mitad por este remache, y el 100% debido a este remache. Entonces ahí lo que tenemos son de nuevo 2 remaches por paso, y eso está afectado en esa ecuación, en el denominador de esta ecuación de resistencia. Ahí le activé la celda para ver cómo hice el cálculo. Y por último, cuando van a hacer el esfuerzo de tracción, ayer lo mencionó el profesor en la teoría, acá lo que consideramos es una línea, ¿sí? Acá, si bien tenemos, estas son 2 líneas de remache, digamos, siempre consideramos la tracción sobre una fila de remache, ¿sí? Sobre una fila, porque es donde se está debilitando, ¿sí? A la tracción. Y esta ecuación es parecida a la que usamos en el ejercicio anterior. Bueno, de esa manera tenemos calculado los 3 esfuerzos. Pasemos al ejercicio 3. En el ejercicio 3, ¿qué tenemos de diferente? A diferencia de los problemas anteriores, que en el problema 1, simplemente acá teníamos una chapa y teníamos superpuesta otra chapa, se habían practicado agujeros y se habían colocado remaches. ¿Para qué? Para hacer fija esta unión. Pero eso era simplemente por solapar esas 2 chapas, perforar y poner los remaches. En el caso del problema 2, teníamos exactamente lo mismo, pero también hay otras formas de unir, y eso es a través de cubre juntas, que puede ser
Una simple, le llaman simple cubre junta o doble cubre junta. Si es simple, digamos, está sobre un lado de las dos chapas que se quieren unir, y si es doble, está tanto de un lado como de otro. Entonces ustedes pueden ver acá que las chapas que yo quiero unir son estas dos, las quiero vincular, y para eso uso un cubre junta. Vista de planta, vista lateral, y entonces acá de planta, digamos, no sabemos si es simple o doble, pero si miramos la vista lateral ya vemos que tenemos por un lado la chapa, tenemos el cubre junta de un lado de la chapa y tenemos el otro cubre junta, o sea que estamos hablando de una unión con dos cubre juntas, ¿sí? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Se escucha? Yo lo leo, profe. Bueno, la única valiente. La figura muestra una unión con dos cubrejuntas es de 0,95 centímetros de espesor. El paso entre roblones es de 7,5 y el espesor de las tapas 1,3 centímetros. Y el diámetro de los remates es de 1,9 centímetros. Determina la carga P que puede soportar la unión por paso. Las tensiones para cada esfuerzo son, bueno, ahí da los datos de las tensiones. Bien. Bueno, y además, acá como dato le están dando un coeficiente de seguridad, ¿sí? Entonces, lo que les da son las tensiones para el esfuerzo de tracción, esfuerzo de corte. Recuerden que esto es un sigma, esto es un tau y esto también es un sigma, y hacen la aclaración que es el aplastamiento para poder hacer el cálculo de ese esfuerzo, ¿sí? Coeficiente de seguridad 5. Lo que tenemos que hacer entonces es determinar cuál es la fuerza que puede actuar en un paso, ¿sí? Para esta configuración con espesores de chapa y cubre juntas para un diámetro de 1,9 de vástago del remache, ¿sí? Esa información la tengo acá, separando obviamente el espesor de chapa del espesor del cubre junta, que en este caso no son iguales. Y lo que hay que tener acá en cuenta es que si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, es decir, si venimos y cortamos acá la unión, lo que tenemos es esta situación, ¿sí? Esto sería un cubre juntas, el otro cubre juntas, ¿sí? Acá tenemos actuando una carga P, por lo tanto, acá tenemos P sobre 2 y P sobre 2. Entonces, al corte lo tenemos en esta sección y en esta sección de acá. ¿Cómo se calcula el corte? Si yo calculo con esta fuerza, considero esta área y esta área de acá. Pero si considero directamente el cubre junta, donde yo sé que es P sobre 2 la carga, solamente el corte en esta parte, digamos, en esta región, solamente el corte se está dando acá. Pero estoy considerando ya que esto es P sobre 2 y esto es P sobre 2. En definitiva, ustedes van a ver que el esfuerzo de corte, si lo calculan con P sobre 2, o sea, con ese esquemita de cuerpo libre que les mostré recién, digamos acá, lo que no conocemos todavía es la carga, ¿sí? No conocemos la carga. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es calcular. Ya saben que cuando se termine esta reunión, en 5 minutos, o sea, termina en 40 y 45, nos volvemos a juntar con la
con los datos de la reunión que están puestos en el Zoom. Entonces, lo primero que deberíamos calcular para poder usar esta ecuación de resistencia sería el esfuerzo admisible al corte, que lo vamos a calcular como el dato que teníamos acá, que eran los 3000, con este coeficiente de seguridad, ¿sí? Yo lo que hice ahí es calcular simplemente los 3000 sobre el coeficiente de seguridad. Ahora sí, conociendo la tensión admisible al corte, o sea, conociendo este término, conociendo el diámetro, bueno, despejo de acá y encuentro esa carga para el esfuerzo de corte, ¿sí? O sea, esa sería la máxima fuerza que podría soportar esta unión, considerando solamente el esfuerzo de corte. Pero no tan solo debemos de considerar el esfuerzo al corte, sino que también la unión puede fallar por aplastamiento de las chapas, en este caso porque son dos las chapas, ya me refiero a dos espesores diferentes, y también a la tracción de esas chapas. Entonces, acá simplemente dividí el cálculo para lo que es aplastamiento en la chapa y lo que es aplastamiento en el cubrejuntas, ¿sí? Entonces, para lo que es chapa, de nuevo, acá la tensión es admisible al aplastamiento, usé el coeficiente de C, que es 964 kilogramos, ¿sí? Eso es en la chapa. ¿Qué pasa en el cubrejuntas? De nuevo, acá, ¿por qué va a ser diferente? Porque, por un lado, la carga es diferente, se distribuye P sobre 2, y por otro lado, el espesor es diferente. Entonces, el cálculo nos da esa fuerza que puede soportar el cubrejuntas. Para el esfuerzo de tracción, hacemos lo mismo. Primero tenemos que calcular con el coeficiente de seguridad la tensión admisible a la tracción, ¿sí? De nuevo, de esta ecuación despejamos la fuerza que puede soportar, y lo mismo hacemos para el cubrejuntas. De todas estas fuerzas, ¿sí?, la más pequeña es 964 kilogramos de fuerza, es decir que $1.900 kilogramos de fuerza. Si yo me excedo de ese valor, lo primero que voy a hacer es alargar esos orificios donde están los remaches. ¿Por qué? Porque la chapa va a fallar al aplastamiento. Más o menos se va entendiendo hasta ahí. Sí, profe. Bueno, yo voy preguntando y voy pidiendo que por ahí me lean el enunciado, porque si no es medio aburrido. Ya de por sí las reuniones por Zoom son aburridas. Esto es muy diferente a estar en clase, a poder verlos, a verle la cara, a verle las expresiones. Entonces uno por acá no llega a, digamos, a interpretar si se va entendiendo o no, y bueno, y después que me la paso hablando solo frente a un monitor, y eso es, créanme, que es muy aburrido, ¿sí? Entonces, a ver, les pido a cualquier otro que se anime y lea un poquito esto, el enunciado del problema 4. Pero rápido, así no perdemos tiempo y nos desocupamos todos. ¿Qué les parece? Lo leo, profe, así hacemos. Bueno.
Para la unión de la figura, encontrar el esfuerzo de corte a que está sometido el remache que más trabaja. La longitud E1 es igual a 30 centímetros y la E2 3 metros. Diámetro del remache 1,9 centímetros y carga excéntrica F igual a 400 kilogramos. Bueno, entonces acá lo que tenemos es una chapa que sería esta, que la estoy vinculando a otra, ¿sí? A través de estos 5 remaches, ¿sí? Obviamente yo vinculo una chapa con otra, depende también el mecanismo obviamente, pero la idea acá es poder unir, o sea que sea fija, que sea fuerte la unión, ¿sí? Y a la vez yo estoy cargando esta chapa con una fuerza en este extremo. Por lo tanto, lo que va a ocurrir acá es que esta fuerza va a generar un momento. Lo que sí va a tratar es de que esta pieza se quiera mover con respecto a esta otra, en este sentido, ¿sí? Esta fuerza va a hacer que esto trate de girar sobre estos remaches. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer acá es, ¿qué cosa? Encontrar el esfuerzo al corte del remache que más trabaja. Es decir, ustedes lo que vamos a hacer acá es, primero, aplicar lo que son las ecuaciones de la estática. Recuerdan que esto tiene que estar fijo, ¿sí? Entonces, sumatoria de fuerza igual a 0, sumatoria de momento igual a 0. Y como vieron ayer en la teoría, esto también se resuelve. Yo puedo trasladar esta fuerza acá y a la vez traslado, acá se va a generar un momento, ¿sí? Y entonces esto es muy parecido a cómo era la configuración que ustedes veían en resistencia de materiales. ¿Cómo se llamaba esta disposición? Es parecido a empotramiento, perfecto. Entonces, y acá tienen este brazo de palanca, ¿sí? Que con esta fuerza va a generar el momento. Entonces, lo que nosotros hacemos es plantear estas dos ecuaciones. Entonces, sumatoria de fuerzas, entonces acá yo planteo mi eje Y positivo para arriba y mi eje X positivo hacia la derecha. O sea, planteo mi sistema de referencia. Entonces hago esto que tengo acá, es sumatoria de fuerza en la dirección de Y, ¿sí? Y obviamente acá la fuerza está en la dirección negativa, ¿sí? Y toda la fuerza que se genera en cada uno de los remaches yo le llamo Q, Q1 a Q5. Entonces acá simplemente, acá hacemos una consideración de que todos los remaches, debido a esa carga vertical, soportan la misma cantidad cada uno. Por lo tanto, simplemente acá la carga que va a estar contrarrestando esta carga vertical en cada uno de los remaches va a ser simplemente el valor de la carga dividido la cantidad de remaches. En este caso sería los 400 dividido 5. ¿Sí? En cuanto a la sumatoria de momentos, ese momento va a generar que en cada uno de los remaches se generen esas fuerzas que van a tratar de contrarrestar el momento debido a esta carga. Es decir, que en cada uno de los remaches se van a generar pequeños momentos, y esos momentos, supongamos, si a esto yo le llamé remache 1, que sería este de acá, ¿sí? Yo voy a tener que el momento que está soportando ese remache es igual a la longitud que hay desde el centro de gravedad de esa distribución del remache hasta el remache 1 multiplicado por la fuerza que sigamos.
Entonces habíamos quedado que cada uno de estos remaches tiene que soportar o contribuir a soportar el momento generado por esta carga. Entonces lo que yo tengo acá simplemente es sumatoria de momento igual a 0, ¿sí? Fuerza 1 por L1, fuerza 2 por L2, eso van a contrarrestar este momento. Y acá lo que tenemos que tener en consideración, recuerden, es el sentido que le ponemos. Estos signos se deben al sentido, ¿sí? En este caso yo consideré que si gira en este sentido, esto es positivo. Y si gira en el otro sentido, es negativo. Es por eso que fuerza por distancia de cada uno de los remaches están con el signo negativo, ¿sí? Es simplemente por una convención de signos que adoptamos. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Que cada una de esas fuerzas que se generan en cada uno de los remaches es proporcional a la longitud que hay entre el remache y el centro geométrico de toda la configuración. En este caso en particular, por la distribución que tienen los remaches, esto es simétrico tanto en respecto del eje Y como respecto del eje X y respecto del eje Y. Recuerdan que nosotros acá deberíamos plantear un sistema de referencia y calcular el X del centro de gravedad y el Y del centro de gravedad, ¿sí? Entonces en este caso es simétrico para ambos ejes. Entonces el centro de gravedad de esa distribución es el centro geométrico, en este caso en particular. Entonces, lo que planteamos, lo que dije recién en palabras, es que la fuerza es proporcional a esa longitud. La fuerza 1, la fuerza 2 lo mismo, es proporcional a la longitud. Bueno, todas las profesoras la gente dice que no. Al remache 2. Tiene toda la razón. Lo mismo en el 3 y en el 4. No sé nada de su materia. Entonces, a ver, hay gente ahí que está con el micrófono abierto, si por favor lo puede cerrar. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, esto en la teoría ustedes tienen directamente esta explicación y después tienen que llegan a esta ecuación que tienen ahí abajo. Yo lo que les recomiendo es de que ustedes agarren lápiz y papel y hagan ese desarrollo, ¿sí? Como yo lo hice acá, para que justamente sepan por qué se llega a esta expresión que tienen acá abajo. La expresión que tienen ahí abajo, en definitiva, salió del planteo de esta ecuación, de reemplazar a cada una de las fuerzas proporcionales a estas longitudes, ¿sí? De vincular dos fuerzas y a través de esta relación reemplazar de nuevo en esta ecuación, nos queda esto, y en definitiva llegamos a esta expresión, ¿sí? O sea que para calcular la fuerza que está actuando en el remache 1, que ustedes lo pueden llamar como quieran, el remache 1 para ustedes puede ser cualquier otro. Yo en particular, nosotros con mi profesor elegimos este remache como el remache 1 y consideramos esa fuerza para que en función de esa podamos calcular las otras, ¿sí? Entonces, esa expresión decía que la fuerza 1 era igual al momento, a ese momento externo, por la longitud 1, es decir, por la longitud entre el centro de gravedad y el remache 1, dividido la sumatoria de esas distancias al cuadrado desde el centro de gravedad o geométrico en este caso a todos los otros remaches, ¿sí? Entonces esa expresión me permite calcular cuánto vale F1, ¿sí? Por la disposición que tienen los remaches, nosotros podemos observar que
todos tienen la misma distancia al centro de gravedad, y en particular que en el centro de gravedad hay otro remache, ¿sí? Pero ese remache del centro no va a estar soportando ninguna carga debida a este momento que genera esta fuerza. ¿Por qué? Porque justamente, digamos, sobre él va a girar, va a tratar de girar toda esta pieza, ¿sí? A través, digamos, sobre el eje geométrico de este remache, va a tratar de girar esta placa, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la distancia de la fuerza que se debería oponer al momento sobre este remache? ¿Cómo es esa distancia? ¿Se entendió la pregunta? ¿Puede repetir, profe? Yo lo que les decía es que sobre este remache se va a generar una fuerza que quiera contrarrestar este momento. Entonces, esa fuerza por esta distancia me va a generar el momento sobre el remache 1, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con este remache? Ese remache tiene un brazo de palanca respecto al eje sobre el cual va a girar. No. No, es por eso que sobre este remache no se genera esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza que aparece por el efecto de este momento que genera esta fuerza, ¿sí? Es por eso que ustedes acá no lo ven considerado, ¿sí? Bien, una vez que ustedes encontraron la magnitud de esa fuerza, lo que nosotros hacemos es calcular el resto de la fuerza. ¿Y cómo hacemos? Sabiendo que, digamos, hay una relación entre fuerza y longitud. Recuerden que para calcular la fuerza, previamente tendríamos que haber conocido cuánto valía L1. Y para conocer cuánto vale L1, es decir, la distancia del centro al remache 1, simplemente lo que hay que plantear acá es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y calcular cuánto vale la hipotenusa de ese triángulo que genere ahí. Eso yo lo tengo calculado ahí, ¿sí? Como lado al cuadrado más lado al cuadrado y la raíz, ¿sí? Eso es la distancia o es la hipotenusa del triángulo rectángulo, el valor que tengo ahí. Entonces, ya conociendo cuánto vale la fuerza, conociendo la longitud, yo puedo hacer el cálculo de esa constante de proporcionalidad que había entre la fuerza y la longitud. Recuerden que yo había dicho que F era proporcional a la longitud. Entonces yo ahí calculé ese valor de K. Y como calculé F2, directamente hice SK por L2 y calculé cuánto vale F2 y lo mismo hice para el resto de las fuerzas que actúan en los otros remaches. En este caso son iguales porque la distribución de los remaches es simétrica, ¿sí? No sé si lo tengo el triangulito por ahí. Ahí está el triángulo rectángulo del que les hablaba recién, ¿sí? Un lado, otro lado, la hipotenusa, ¿sí? Bueno. Pero ¿qué tenemos ahora? Nosotros calculamos esta fuerza Q es esta que había calculado acá, ¿sí? Decía que cada uno de los remaches soportan de igual manera el esfuerzo generado por esta carga. Entonces, sobre cada uno de los remaches hay un vector Q, una fuerza Q. Pero además hay una fuerza generada por el momento que provoca esta fuerza. Entonces, lo que ahora debo hacer es sumar esas dos fuerzas. Sumar esta fuerza con esta fuerza para este remache. Lo mismo hago para el resto de los remaches, ¿sí? Acá la clave para saber cuál es la dirección de esta fuerza, ustedes me la van a decir. ¿Por qué? ¿Cuál es la dirección que tiene el vector Q? Pregunta abierta.
La dirección de I tiene. Bien, la dirección de I, es decir, que es paralela a esta fuerza F, ¿verdad? Eso es lo que habíamos hecho acá, sumatoria de fuerza en I. Esta estaba vertical en la dirección de I. Perfecto. ¿Qué pasa con F? ¿Qué dirección tiene F? ¿Cómo sé yo? ¿Por qué la dibujé así? ¿Qué debería marcar acá en el gráfico como para que quede un poco más claro? Esa fuerza la obtuvo como un brazo de palanca, entonces debería ser perpendicular o sea, la dirección del vector que genera el centro con el remache, ¿o no? Buenísimo, buenísimo. Esa es la clave. La clave es que esta distancia y esta fuerza, ¿qué tienen que generar? Un ángulo de 90 grados, por definición de momento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer acá en cada uno de los remaches es trazar un sistema de referencia y X, ¿sí? A su vez, tienen que ver cuál es este ángulo de acá, ¿sí? El ángulo que se genera entre la fuerza y el eje de las X o el eje de la Y también, no hay problema. El tema es que encontrar ese ángulo me permita descomponer la fuerza. Es decir, esta fuerza, que sabemos qué dirección tiene porque tiene que ser perpendicular a este segmento, yo la puedo ahora, digamos, descomponer en mi sistema de referencia, el eje X y el eje Y. ¿Y eso para qué? Para poder sumarlas, ¿sí? Recuerden que nosotros sumábamos componente a componente o gráficamente a través de un paralelogramo. ¿Se acuerdan de eso? Composición de fuerza. Sí, profe. No hace falta que hable más del tema, ¿verdad? Entonces, lo que van a hacer ustedes es componer cada una de las fuerzas. En el remache 1, la fuerza resultante sobre el remache 1 va a ser la que resulte de sumar Q con F1. Entonces, lo que yo hice acá es, en el eje X, solamente está actuando la componente de esta fuerza y en la dirección negativa. Es por eso que acá me aparece un signo menos. Ahora en Y yo voy a tener la componente de esta fuerza en la dirección del eje Y. ¿Sí? Por eso es que necesito conocer el ángulo. Y además, en la dirección de Y voy a tener Q, Q1 en este caso. ¿Sí? Entonces después, la componente de esa resultante en la dirección de X simplemente es esto. ¿Sí? No hay otra. En cambio, para Y, sí, para Y tengo que sumar. En este caso se suman y en otros casos se va a restar. Y ya vamos a ver dónde. Una vez que yo tengo las componentes en X y en Y de esa resultante, lo que hago ahora es calcular la magnitud de la fuerza. ¿Sí? Es decir, ahora sumo, hago el cálculo de la magnitud de la fuerza en función de las componentes. Eso también, ¿se acuerdan? Se hacía de esa manera. ¿Sí? Ahora, yo decía que en algunos casos se suma y en otros casos se resta. Por ejemplo, yo tengo al remache 2, tengo este brazo de palanca, tengo esta fuerza F2. Recuerden que acá entre esta fuerza y este segmento tiene que haber un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo descompongo en X y en X esto es negativo, ¿sí? Gracias a esta fuerza, tiene una componente negativa, pero en Y, en el eje Y, la componente de esta fuerza está en la dirección contraria a esta. Y eso ustedes lo pueden ver acá. ¿Sí? Acá va a estar restando. Entonces, acá me queda la resultante en la dirección negativa, digamos. Pero ustedes saben que el módulo es positivo, entonces yo acá hice el cálculo de la resultante en este remache. Y después
hago lo mismo con el resto de los remaches, haciendo esas consideraciones, y después elijo cuál es el remache que tiene la mayor resultante. ¿Sí? En este caso en particular, como por una cuestión geométrica, digamos, el remache 1 y el 4, por cómo quedan las fuerzas y cómo se suman las componentes, yo las elijo cualquiera de esos dos y calculo, esta sería la sección de corte, ¿sí? Simplemente la superficie del círculo, del vástago del remache, y acá aplico la ecuación de corte, ¿sí? La ecuación del esfuerzo de corte. Y lo que llego a determinar es la tensión a la que está sometido ese remache, ¿sí? Bueno, ¿se entendió más o menos? Sí, profe. Bueno, vamos al ejercicio 5. El ejercicio 5 tiene una particularidad. ¿Qué particularidad tiene? A ver, ¿quién lo lee? Lo leo yo, profe. Bueno, En la unión que se observa en la figura se unen dos chapas mediante roblones, como se indica en la figura. La distancia o el paso entre roblones es T igual a 10 centímetros, la carga que se le aplica es P igual a 1000 kilogramos y la misma se encuentra a una distancia L de 50 centímetros. Se debe calcular el esfuerzo de corte del roblón más solicitado. bien. Gracias. Entonces, de nuevo, lo que queremos hacer es unir, vincular a través de estos elementos de unión que se llaman remache, dos chapas. Y esa chapa, una de las chapas, está cargada con una fuerza, y en este caso, a diferencia del otro problema, tenemos una disposición de remaches, ¿sí? Una disposición de remaches. ¿Sobre cuáles creen ustedes que se van a generar esas fuerzas que traten de contrarrestar el momento generado por esta carga? ¿Se entendió? Sí, profesor, el de arriba y el de abajo, el del medio no. El del medio no, porque todo va a tratar de girar sobre ese remache, ¿está bien? Así como lo tienen ahí, ¿sí? O sea, esto es esto que tienen ahí. Entonces todo va a tratar de girar sobre el centro geométrico de esa disposición, ¿sí? En este caso en particular, ustedes tienen estas distancias, ¿sí? Entonces, de nuevo, acá lo que tienen que hacer es, saben que cada uno de los remaches va a soportar de igual manera a esta carga, ¿sí? Pero además, sobre cada uno de los remaches se tiene que generar una carga, en este caso le llamamos a esto 1, remache 1, remache 2, remache 3. Sobre el remache 1 se va a tener que generar una carga F1 que contrarreste en parte el momento generado por esta carga. Además, se va a generar una carga sobre el remache de acá abajo, también ayudando a contrarrestar este momento generado por esta carga. El planteo es muy similar al del ejercicio anterior y más fácil todavía porque tienen de dato estas longitudes, y acá evidentemente acá hay un ángulo de 90 entre la distancia del centro geométrico al remache, por lo tanto acá hay un ángulo de 90, ¿sí? Y es más fácil, eso facilita verlo al problema. ¿Dónde estaría la resultante de esta fuerza y esta? Y debería estar más o menos por acá, ¿sí? ¿Dónde estaría la resultante de sumar esta carga con esta? Y debería estar por acá, ¿sí? Bueno, eso es lo que yo tengo que hacer acá. Similar, obviamente, primero calcular cuánto vale F1 en función del momento y de esa longitud, que en este caso en particular es T, ¿sí? Esta longitud L1, que yo le estoy llamando acá, es T directamente, es un dato, se los puse ahí para que lo vean.
Entonces acá, de nuevo, se da la particularidad de que tanto esta resultante como esta resultante de acá son iguales, ¿sí? Son iguales, entonces los dos remaches están cargados por igual, ¿sí? Tanto este como este. Eso sería en la situación A, ¿verdad? Entonces acá de nuevo tienen que hacer el cálculo entre la resultante de cualquiera de los dos remaches dividido la sección al corte. ¿Qué pasa con la disposición B? Es decir, yo acá lo que tengo ahora ya no es la misma disposición de remache, sino que tenemos otras diferentes, ¿sí? De nuevo, sobre este remache no se va a generar una fuerza que quiera contrarrestar esta fuerza de acá. Entonces, lo que tienen acá, cuando vayan a calcular cómo son estas fuerzas, por ejemplo, cómo es Q1 con F1, ¿cómo son esas fuerzas? ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Gráficamente. ¿Cómo se llamaban esas fuerzas? ¿Qué tenían en particular esas fuerzas? Una fuerza tenía magnitud, dirección, sentido. ¿Qué tienen en particular las fuerzas que están actuando sobre el remache 1 y sobre el remache 3? ¿Se escucha? ¿La dirección es la misma? Sí, profe. La dirección son fuerzas colineales, ¿verdad? Entonces, es más fácil sumar fuerzas colineales, ¿no es cierto? Sí. Sí, porque no hay una sola componente, ¿sí? Bueno, eso es lo que hice acá. En particular, ustedes van a llegar a ver que sobre este remache, como las dos fuerzas están en la misma dirección, se suman. Acá no, acá se están restando. Eso aparece ahí cuando hacen el cálculo. Entonces, este es el remache que está más cargado, ¿sí? Entonces, sobre ese remache van a hacer el cálculo de la tensión al corte y del aplastamiento de la chapa con este valor de fuerza total o resultante. ¿Se entendió hasta ahí más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿estoy hablando de más o no? Son cosas que ustedes ya las tienen recontra claras, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, pero está bueno para acordar por ahí. Bueno. Con el tiempo nos vamos olvidando de todas esas cositas. Bueno, entonces el ejercicio 6 ustedes lo tienen resuelto en el práctico. Igualmente lo miremos hasta que sea la hora, ¿sí? Esto se termina en unos 20 minutos, puede ser, más o menos, ¿sí? Bueno, digamos que desde el ejercicio 1 al ejercicio 6 hemos ido creciendo en dificultad de resolución, ¿sí? Lo primero, bastante sencillo, y en esta dirección va creciendo la dificultad. ¿Qué es lo que tenemos acá de nuevo? Tenemos una chapa vinculada a otra a través de remache, pero a diferencia de los otros, la distribución de los remaches ya no es simétrica, ¿sí? En uno de los ejes por lo menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, estos están a una distancia diferente respecto de estos de acá. Estos tienen una distancia diferente
de esta línea respecto de esta otra línea de remache. Eso lo hace excéntrica la distribución de los remaches. Esta carga es excéntrica debido a ese centro de gravedad de la distribución de estos remaches. Entonces, ¿qué se le va sumando a esto en complejidad? Que no es nada difícil, pero como dicen ustedes, hay que recordar algunas cosas. Bueno, a mí me toca acordarme de muchas cosas que aprendí hace muchos años, ¿sí? A ver, entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar primero las coordenadas de este centro de gravedad. Para eso ustedes usaban un teorema, ¿sí? Yo acá simplemente rescaté la expresión de la componente en I, ¿sí? Y esto es sencillo, ustedes dibujen esto, ¿sí? Y pongan su sistema de referencia. Ponen acá, trazan el eje de las Y. Y sobre esta línea trazan el eje de las X. Y apliquen el X sub G, que es muy similar a esto, simplemente lo que cambia son las componentes, ¿sí? Y calculen y van a ver que ese X sub G le va a caer justo al centro, ¿sí? Lo mismo hacen para Y sub G. Nos falta menos de lo que yo pensaba. En 10 minutos terminamos entonces. Acá, ¿qué está pasando? Ustedes saben que la sección de cada uno de los remaches es la misma. Entonces acá donde decimos A sub T es el área total de los 6 remaches. O sea, sería 6 por el área de un remache. El área de cada uno de los remaches es la misma, ¿sí? Entonces, en definitiva, se terminan cancelando esas áreas y lo que queda es dividir por 6, ¿sí? Eso queda en la expresión. Y después, bueno, ustedes tienen en el gráfico y en los datos del enunciado cada una de las distancias, ¿sí? Que le van a permitir calcular el I sub G. Bueno, ¿por qué digo que tiene mayor dificultad? Porque después también tengo que calcular, si bien esto es simétrico respecto de esta línea, ¿sí? Es decir que la longitud del centro a este remache va a ser la misma longitud que yo tenga desde el centro a este remache. Lo mismo va a pasar con este par de remaches. Esta distancia va a ser similar a esta. Y lo mismo va a pasar con este remache y con este. Estas longitudes van a ser iguales, ¿sí? Es por eso que centramos la atención en la mitad, ¿sí? En la mitad. Para calcular L1, L2 y L3. Entonces, de nuevo, para L1 considero este triángulo rectángulo. Tengo perfectamente, en función de estas dimensiones y de este I sub G que calculé, a ver acá, le vamos a poner I sub G mejor, aunque en otro lado yo lo llamé solamente I. O sea, tengo es la magnitud de este cateto de acá para este triángulo y determinar la longitud, lo mismo para L2 y lo mismo para L3. Tengo absolutamente todo, o sea que calculo cada una de las longitudes. ¿Eso para qué? Para poder aplicar en esta ecuación y determinar cuánto era F1. F1 a este remache le llamé 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ustedes podrían bautizarlos de otra manera y no habría problema, ¿sí? No habría problema. Simplemente, siempre el remache más cargado va a ser uno solo, independientemente de cómo lo llamemos, ¿sí? De la misma manera, entonces calculé F1 y a través de esa constante de proporcionalidad
llegué a calcular cuánto era F2 y F3. De esas tres fuerzas, evidentemente la más grande es la que se encuentra alejada, digamos, a una longitud mayor respecto del centro de gravedad. Recuerden que la fuerza era proporcional a esa distancia. Entonces, mientras más alejada esté del centro de gravedad, mayor va a ser la fuerza. Y eso pasa. L3 es mayor que las otras distancias, por lo tanto, es la fuerza que tiene mayor magnitud. Ahora, el trabajito acá es un poco más grande. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es componer, y todo va a depender, esa composición va a depender de cómo caiga, digamos, la dirección de esta fuerza, si la componente en I se suma a esta, o si la componente en I se resta, o si esta fuerza está un poco más paralela a esta, la fuerza va a ser más grande, ¿sí? Entonces acá lo que ustedes tienen que hacer es trabajar en todos los remaches, o sea, componer, ya sabemos que estas tres fuerzas, ¿sí? Son, digamos, de este lado de la distribución, ¿sí? F1, F2 y F3, pero las otras también van a ser simétricas, o sea, esta fuerza va a ser igual a esta. ¿Por qué? Porque tienen la misma longitud. Lo mismo que esta va a ser igual a esta porque tienen la misma longitud. Y esta con esta es lo mismo. Lo que va a cambiar es la dirección de la fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que tiene que generarse un ángulo de 90 entre la fuerza y esa distancia para que sea un momento, ¿sí? Entonces, esa es la clave acá. Lo que ustedes tienen que hacer es componer, para el caso de la fuerza 3, ¿sí? Nosotros llegamos a la conclusión de que este ángulo, ¿sí?, es igual a este. Y bueno, ¿para qué me sirve eso? Para poder descomponer la fuerza y poder calcular esto, no en forma gráfica, sino en forma analítica, ¿sí? Entonces, el valor más grande de la resultante de esos 6 remaches es sobre el remache 3, ¿sí? A pesar de que en el remache 4 la fuerza era la misma, ¿sí? La fuerza que estaba aplicada acá era la misma, pero se resta con esta Q que está acá, ¿sí? No pasa lo mismo acá. Acá queda sumando la componente con esta de acá. Eso lo pueden ver ustedes ahí, ¿sí? Queda sumando la componente en I a esta de acá, ¿sí? Es por eso que sobre el 3 la resultante es mayor que sobre el remache 4. Entonces, el trabajito que ustedes tienen es grande, porque tienen que empezar a buscar ángulos, ¿sí? Pero tienen todos esos ángulos para conocer simplemente planteando triángulos, rectángulos. Después tienen las medidas de todos los catetos. Ahora, para componer, ustedes tienen que, lo que les decía recién, encontrar esos ángulos y ver trasladando dónde se vuelve a repetir ese ángulo. Acá lo que van a usar es trigonometría, lo que han visto en física 1, en resistencia y estabilidad de materiales. En definitiva, esto es lo mismo que veníamos haciendo antes, simplemente con el cuidado de nuevo repito, la clave es que desde la distancia del centro de gravedad al remache, yo lo que tengo que tener en cuenta es que tiene que haber un ángulo de 90 grados entre esta fuerza, la dirección de la fuerza, y la dirección de este segmento. Sí o sí ahí tiene que haber 90 grados, ¿sí? Entonces, este ángulo que se genera acá, que es este triángulo que tiene este cateto y este cateto, ¿sí? Puedo encontrar cuánto vale el seno y el coseno de ese ángulo, porque ya conozco inclusive cuánto vale L1, es lo que yo hice ahí, el seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno de alfa es el adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Y cuando voy a, ya acá descompongo, planteo mi sistema de referencia, descompongo la fuerza,
¿sí? Y hago la sumatoria de fuerza en cada una de las direcciones y me da la resultante, que después digamos, las componentes de la resultante que después me permiten calcular la magnitud. Yo acá les planteé un resumen, una tabla de resumen de esas resultantes de cada uno de los remaches. Y efectivamente, la más grande es la que se genera en el remache 3, pero la que le sigue es la del remache 1, a pesar de que en el remache 1 esta distancia es más corta que en la 3. ¿Sí? ¿Y esto a qué se debe? A la dirección de la fuerza, esta con respecto de esta de acá. ¿Sí? O sea que este trabajito ustedes lo tienen que hacer para cada uno de los remaches. Yo acá, esto es el esquema de el remache 1. Bueno, ya se termina. ¿Necesitan que hagamos uno más o dejamos acá? Como quiera, profe. No, como ustedes digan. ¿Necesitan que veamos algo más? ¿Les quedó alguna duda? Hacemos otro. Si no, cortamos acá. ¿Hacemos otro? Hacemos uno cortito para que veamos el resto y terminamos, ¿les parece? Ahí se lo subo a la plataforma. Queda un minuto igual, profe. Cerremos. ¿Les quedó alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren que miremos un poquito más? ¿Se ve ahí el archivo en Excel? Sí, profe. Bueno. Entonces, estábamos en que ustedes tenían que encontrar ese ángulo en función de este triángulo, encontrar cómo se volvía a repetir ese ángulo entre la fuerza y alguno de los otros ejes para poder descomponerla. Este trabajo lo van a hacer sobre cada uno de los remaches, ¿sí? Acá, este es el centro de gravedad, el remache 2, el triángulo que me quedaba planteado, este ángulo de nuevo se repite acá, calculé la resultante, todos estos valores que ustedes tienen acá son los que puse como esta tabla de resumen, ¿sí? Y eso lo hice con el fin de efectivamente verificar cuál es el remache que está más cargado, ¿sí? Más cargado. Lo mismo, esto es para el remache 3, para el remache 4, ¿sí? Centro de gravedad ahora lo tenemos acá, el remache 4, la fuerza, ¿sí? La fuerza 4, que genera un ángulo de 90, y entonces acá la resultante sería esta. Lo mismo hacemos para el remache 5 y el remache 6, ¿sí? Esto es importante que lo puedan hacer, porque si no, a lo mejor, digamos, eligen el remache que no está efectivamente más cargado, ¿sí? En este caso en particular, el más cargado es el remache 3, ¿sí? Es este remache de acá. Recuerden que yo a esto le llamé 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de componer las fuerzas con Q sub I de cada remache, llego a la conclusión de que este está el más cargado, pero en realidad le sigue en orden de carga este de acá, a pesar de que esta distancia es más corta que esta, ¿sí? Y eso, ¿a qué se debe? Se debe justamente a la dirección de la fuerza, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Porque así le damos un cierre a la clase, ¿sí? Si no queda medio que se corta así por el Zoom, pero le demos nosotros un corte.
¿Está por ahí el profesor o no? ¿Profesor Martín? A ver, dejamos de compartir. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Quiere que repitamos algo? Le damos un cierre acá. A ver. Ninguna duda, dice acá Leonel Arbornoz. Bueno, bueno, listo. Tengo un par de... A ver. Bueno, tengo un 20% de los 33 que más o menos entendió. ¿Ah? Unos 5 o 6 de 33. Será un 20%. ¿Ah? Bueno, a medida que lo vayan resolviendo irán saliendo las dudas. ¿Sí? Yo les comento, no sé si el profesor de teoría les comentó, no sé si también me presenté en algún momento, a lo mejor él ya lo había hecho. Yo estoy colaborando en la materia, voy a dar un par de prácticos más y después va a seguir el profesor. Así que bueno, yo soy ingeniero industrial, egresado de esta universidad, a diferencia del ingeniero Martín, que es ingeniero mecánico, digamos, especialista en estos temas. Pero bueno, es cuestión de que ustedes, digamos, lo que yo pretendo por ahí es de que vean algunos aspectos que les puedan ser útiles en su carrera profesional, ¿sí? Entonces yo por ahí miro algunas cositas, pero el especialista, digamos, en lo que es mecánica, es el ingeniero Martín, ¿sí? Yo voy a estar colaborando, como les dije recién, 2 prácticos más y después lo voy a acompañar a él, ¿sí? Y voy a ir, digamos, desarrollando un poco más de aptitudes para poder hacer frente a, quizá el año que viene, al resto de todos los prácticos. Si tienen alguna duda, ya saben, me van preguntando por el Moodle. Y si no, a ver, yo tengo algunos alumnos que tienen mi correo. Si no, les dejo mi correo por acá. Ahí se los escribo. Y lamentablemente esto del Zoom es demasiado feo, porque bueno, no hay mucha interacción, por lo menos es mi punto de vista. Yo nunca había cursado, ni mucho menos, haber dado una materia por Zoom, pero bueno, las circunstancias hacen que tengamos que por lo menos interactuar por este medio, ¿sí? Los dejo entonces, un saludo para todos. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno. Estas son uniones semifijas, remache o roblón es prácticamente lo mismo. Generalmente se habla de roblón cuando ya la caña que estaría ahí o el cilindro sería mayor, prácticamente de 1 centímetro, lo que sería 10 milímetros, y ahí es cuando, como que en ese caso se le llama roblón, pero prácticamente lo mismo. Bueno, fíjense cómo hay algunas gráficas ahí de las aplicaciones que tienen los remaches, y aunque a uno en primera instancia no le parezca, también son utilizados para recipientes a presión, como hay una gráfica ahí, de una caldera sería, un diagrama, y son herméticos para fluidos también, ¿no? Este tipo de uniones. Después lo que también acá hay un avión, con lo que comentaba que una de las ventajas que tienen es soportar mucho las vibraciones con respecto a los otros tipos de uniones. Y también está un recipiente que podría estar a presión o no, pero tiene un fluido adentro. Y es hermético. Bueno, acá ahí dice un poquito lo que era la diferencia del roblón y el remache. Generalmente se habla de 10 u 11 milímetros, o sea, 1 centímetro, cuando la caña o el cilindro, el vástago, mide ya prácticamente 1 centímetro.
Y bueno, las partes principales, tenemos lo que es eso, el cuerpo cilíndrico, que es la espiga o el vástago y la cabeza. Y a este que está aquí lo conocemos todos, que sería remache pop. Bueno, un poco las ventajas y desventajas. En principio son baratos, son automatizables en cuanto se disponga de todas las máquinas o los dispositivos como para instalarlo. Tiene la ventaja con respecto a la soldadura, que la soldadura siempre teníamos que unir, bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos, recuerden que era homogénea, es decir, teníamos que tener materiales de la misma naturaleza. Y en este caso, podemos utilizar materiales de diferentes naturaleza. Fíjense ahí también lo que dice, soporta las vibraciones, permite uniones ciegas, es decir, algún lugar donde no sea accesible. Y en cuanto a las ventajas, son su resistencia mecánica, en cuanto a sometido de esfuerzo, inferior a lo que se puede conseguir con un tornillo. Por ahí puede dificultar un poco el mantenimiento, porque hay que sacarlo, romperlo en algunos casos, y bueno, lleva más tiempo efectuar esa operación, ¿no? Bueno, ahí están los procesos de remachado, en donde es bien simple, se tienen, ahí sí, lo agrandamos, se tienen prácticamente dos dispositivos, que uno es el que se llama la sufridera, donde iría alocada la cabeza, y el otro la estampa, que le daría la forma a la parte sobrante del remache. Bueno, ahí tenemos un remachado en frío, y después están los remachados en caliente. Fíjense a las temperaturas que llegamos aproximadamente a 1000 grados, porque cuando ya son de mayores diámetros o mayor tamaño. Algunos de los tipos de remachadoras, la más conocida esta, la del remache pop, y después ya hay otras donde se utiliza presión de aire como para producirle la cabeza y efectuar la unión, ¿no? También todos los remaches tienen sus normas. Yo puse algunos de los que se utilizan y algunas de las normas, todo está justamente normalizado, y donde se da, por ejemplo, en este caso, si uno lo ve, tiene un determinado radio, un determinado diámetro, una longitud de caña, y todas esas medidas, bueno, están respetadas siempre con su norma, y bueno, de ahí pueden ser utilizados en diversos lugares, según la forma que cada uno de ellos tenga. Los más comunes serían estos que están ahí, de cabeza esférica, bombeada y de cabeza plana. Cuando no se quiere que sobresalga esa cabeza, como por ejemplo acá creo que puse, sería como por ejemplo una escalera mecánica, donde se remacha el escalón justamente a la cinta que lo va moviendo. Y algunas de las dimensiones generales que tienen o que tendrían en caso de hacer un remachado, donde estaría qué tamaño tendría el diámetro del agujero de donde vaya alojado, el alojamiento, eso sería 1,05 del diámetro. Algunas pequeñas especificaciones que son generales y que se siguen en el caso de una unión por remache. Acá tenemos ya las formas de remachado. Bueno, no sé, vamos a lo más. La forma de remachado. Fíjense que hay tres tipos. Una, por simple recubrimiento, es decir, se coloca una placa a solape con la otra. Después, en el caso que se utiliza una cubre junta, que es una placa o una chapa de menor espesor a las que queremos unir, y en el caso que hay doble cubre junta. Esos serían los tres tipos o formas de uniones que se hacen con los remaches. Otra situación es que por ahí se coloca más de una fila de remache, como la que se ven aquí en la figura, y acá en la primera que está aquí sería
una sola fila. En este que sería 2 filas, y la otra, la tercera. Eso va a determinar en cuanto cuando uno, digamos, quiera sacar la resistencia de esa unión soldada, cuántas filas deberíamos poner, o bien cuando hacemos el cálculo como vemos acá. Y en todas las uniones, o bien en casi todas los cálculos o las situaciones que uno toma esfuerzo, como veíamos por ejemplo en el recipiente de pared delgada, que uno tendría, toma unas ciertas hipótesis, bueno, acá también se toman estas hipótesis que lógicamente que son contrastadas con la realidad, ¿no? Con la práctica. Entonces, las hipótesis acerca de los cálculos de las uniones es que la carga se distribuye por igual en todos los roblones, excepto la carga excéntrica que ya lo vemos después. Que trabajan al corte y la caña no se somete ni a tracción ni a flexión. Directamente el esfuerzo al que está sometido el vástago, la caña y el corte. Llenan completamente los agujeros donde están alojados y es despreciable el rozamiento que puede haber entre las placas o las chapas. Y tenemos un poco lo que son las consideraciones generales, que más que nada es un poco las designaciones con las cuales vamos a llamar nosotros cuando hagamos los cálculos y demás. Fíjense que S sería el espesor que tendría la chapa, N lo vamos a llamar la cantidad de roblones, el D el diámetro de la caña, no el diámetro de la cabeza. T el paso, sería la distancia que existiría entre los remaches, y P, bueno, F podría ser en el caso la carga aplicada. Y generalmente siempre, bueno, casi en la mayoría de los casos, directamente lo que se hace es tomar la carga que existe en las uniones remachadas por paso. Es decir, uno puede hacer una unión remachada y tener una fila bastante larga, podría ser esta fila que tendríamos acá bastante larga, entonces directamente para los cálculos siempre se toma que esa carga es por paso, es decir, la carga que hay por paso. Bueno, ahí hay una hipótesis también en cuanto a que las chapas tienen que resistir a la tracción tanto como los roblones al corte. Fíjense que el esfuerzo de tracción sería la fuerza sobre el área. ¿Y cuál sería el área? Sería ese paso menos el diámetro. Por acá tendría como un radio, la mitad de un diámetro y la mitad del otro diámetro del otro roblón en ese paso. Entonces de ahí quedaría el T menos D por la sección de la chapa y por la tensión admisible o la tensión normal de tracción. Y en el caso del corte sería el área resistente, o bien, por la tensión de corte. Y si tengo más de un remache, directamente tomamos ese número de remaches que habría en ese paso. Bueno, de ahí se concluye un poco que puede ser el espesor de la chapa, el diámetro del remache y demás. Y ahora vamos un poco a los cálculos que se hacen acá. Causas de la falla que puede haber. Y ahí están un poco graficadas cuáles son las causas que puede haber en las uniones remachadas. Una es el corte. La primera que tenemos acá, directamente se cortaría el vástago o la caña. Otra sería el aplastamiento, que sería esta, la C, que sería la compresión, y se refiere al aplastamiento de la chapa, ¿no? Otra, la rotura por tracción, y se considera como, acá habría sobre esa longitud y por ese espesor, tendríamos el material resistente a la tracción. Digamos, puede ocurrir una rotura por tracción de la chapa. Y acá tendríamos un corte o desgarramiento del borde de la placa, que podría ser de las dos maneras esas que están en las dos últimas figuras hacia la derecha. Ahora, ¿cómo hacemos los cálculos para cada una de esas situaciones? Al corte.
Fíjense, tendría sometida una unión de dos placas, tendría la fuerza o el esfuerzo SP sobre el área resistente de corte. Y el área resistente de corte sería pi por diámetro al cuadrado y por el número de remache que considere. En el caso que haya una unión por simple por solape, digamos, y otro caso donde habría ya un cubrejunta, como sería esta última figura. El aplastamiento. ¿Cuál es el área de aplastamiento que se toma? Se toma la proyección de esa área que actúa sobre la chapa, que es la que está mostrada en ese cilindro que está ahí, que sería el diámetro por la sección de la chapa. Y eso es lo que se toma como la sección resistente al aplastamiento de la chapa o de la placa. Y bueno, estaría sometido a un esfuerzo P, entonces el esfuerzo de aplastamiento sería justamente con esa forma. Después teníamos la falla por tracción de la chapa. Como está ahí, ¿cuál sería el área de tracción? Sería el T menos el diámetro de la caña del remache por la sección de la chapa, y esa sería la sección resistente a la tracción. Bueno, ahí se me desvió. Bueno, y la falla por desgarramiento. Entonces acá, ¿qué tendríamos? ¿Quién sería la sección resistente? Serían estas dos líneas que están dibujadas acá, que sería ese L de desgarramiento, digamos, por la sección. Y si existen más de un remache por paso, y son dos veces esa sección, ya sea de un lado o de otro. Generalmente eso no lo vamos a tomar, y no la tomamos mucho en los prácticos, porque tampoco se colocan los remaches lo suficientemente cerca como para que esta longitud sea tan pequeña y se produzca el desgarramiento. Directamente los remaches ya se toman a cierta distancia, que prácticamente serían 3 veces el diámetro de la caña hasta al perímetro de la chapa. Bueno, los cálculos también, como decía, más que nada en las calderas, se utiliza lo que es eficiencia de las uniones remachadas, y en cada una de estas es tomar o bien, ¿qué sería la eficiencia? Surge comparar o dividir la fuerza que soporta la unión remachada sobre la chapa plena, digamos. Fíjense, por ejemplo, acá estaría el corte, la fuerza de corte sería que está acá, y colocándola, digamos, en el numerador, y la divido en lo que sería la fuerza que puede soportar con la chapa plena. Lo mismo es hacer con el aplastamiento. Puse 2 veces acá aplastamiento. Bueno, una sería el aplastamiento y la otra sería el desgarramiento, ¿no? No sé si así lo dejé en la... Sí, y luego de eso hay una tabla que se saca para las calderas, en este caso, ese phi que está acá sería la eficiencia, según cómo lo haya puesto, con una fila de remache, 2 filas, a simple recubrimiento, con doble cubrejunta, el paso que se toma y demás. Esto es cuando uno ya hace los cálculos bastante finos, digamos, para, por ejemplo, una caldera donde hay presión, y tenemos que tener buena seguridad para que esas uniones con las que lo estamos realizando resistan. Por ahí está, acá por ejemplo dice L, ese L que veíamos la distancia desde el remache hasta el borde de la chapa, decía, si fuese desgarramiento, si hubiese desgarramiento, falla por desgarramiento, directamente fíjense que para el caso de estructura, con tomar 2 veces el diámetro del remache, esa falla generalmente no se daría. En el caso de caldera, esa L sería 1,5 del diámetro del remache. Bueno, este caso es cuando existiría una fuerza, o bien como que sería recuerden lo de estabilidad, que sería una fuerza o una carga linealmente distribuida.
como por ejemplo en el tanque ese teníamos de aire comprimido, que lo separábamos en dos, y digamos teníamos una fuerza que estaba por todo su perímetro donde nosotros realizábamos el corte. Imaginemos que ponemos 2 chapas al solape y la llenamos o le hacemos una fila de remache. Como que esa fuerza se distribuye prácticamente en todas esas filas, o en todas esas filas de remache. Ese sería el caso en que la carga sería uniforme y estaría distribuida uniformemente. Hay casos en donde se tienen cargas excéntricas, como se ve acá en la figura. Bueno, entra acá que no. Un segundito, ya entramos. No nos deja ver bien ahí. Bueno, estamos acá cuando ya tendríamos una carga excéntrica. Y acá se considera, la verdad que no sé si me llega. Es un pequeño dibujo para que lo veamos acá, a ver si se ve. Al revés. Bueno, yo acá por ejemplo tengo una planchuela, aquí, unida con cualquier tipo de unión ahí donde tengo el dedo. ¿Me llegan a ver, no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, tengo una carga que está excéntrica, es decir, no está aplicada en esa misma unión o distribuida uniformemente en esa unión. Entonces, hagamos lo siguiente. Imaginariamente, a esa misma unión le voy a poner 2 fuerzas. Es decir, yo tenía esta carga P. Acá imaginariamente coloco 2 fuerzas, exactamente del valor igual a esta, ¿sí? Pero cada una en sentido contrario. ¿Qué pasa? A mí no me cambia nada eso. Una fuerza está en sentido contrario a la otra y son de magnitud iguales. Entonces, no cambia nada en lo que es la estabilidad de la estructura. Ahora, estas 2 que me quedarían aquí, lo que hacen es formar una cupla, o un par, como llamamos, ¿sí? Y la cupla sería el D, este valor D, la distancia que habría entre estas, por la fuerza. O tomo un centro de momento acá y me daría P por D. En fin de cuentas, ¿qué es lo que termina siendo? Que sobre esa unión hay un momento y una fuerza aplicada en el centro de gravedad de esa unión. Y yo quedé trasladando una fuerza paralelamente a la misma, o a la dirección de la misma, y lo que me queda es una fuerza y un par, dado P por D. ¿Sí? Entonces ahí puedo trabajar mejor sobre la unión que tenga. El caso el que está en la figura, tenemos un grupo de remache, el 1, 2, bueno, la cantidad de remache que tenga, busco un centro de gravedad. ¿Y cómo se buscaba el centro de gravedad? Por el teorema de Varignon. Ya quedó aquí. Acá estaría el teorema de Varignon. Sí. Yo saco el momento estático respecto a un eje. El momento estático era multiplicar el área por la distancia a ese eje. ¿Sí? Y si yo quiero sacar el centro de gravedad de todas estas áreas que están acá, o bien, acá son 3, entonces sacaría el área total multiplicada por la distancia al centro de gravedad de todas estas áreas. Va a ser igual al área 1
por su distancia al centro de gravedad, el área 2 por centro de gravedad y demás. En fin de cuentas termino sacando el valor de I, o sea, o el valor que tengo en el eje Y del centro de gravedad. Entonces, yo voy a referir, como recién volvamos al principio, voy a agarrar que a esta fuerza la traslado paralelamente a sí misma y tendría lo que se llama una carga directa sobre todo ese grupo de remache. Y aparte, tendría el momento dado por la distancia de esa, la distancia que hay desde el centro de gravedad hasta esa fuerza. Lo que tenemos acá es que teníamos recién, es decir, yo esta fuerza P está referida a un centro de gravedad, ese grupo de remache, a una distancia E. ¿Qué es lo que hago? Trasladar esa fuerza a la dirección que pasaría por el centro de gravedad y tendría que poner un momento. Entonces, en fin de cuentas, cada uno de esos remaches va a estar sometido a una fuerza que se llamaría por carga directa y una fuerza dada por el momento resistente que tendría. Y como dice ahí, tendríamos entonces la fuerza que está actuando en este sentido vertical, la divido en cada uno de los remaches y como reacción de los remaches respecto a ese esfuerzo, estarían en sentido contrario y cada uno de ellos soportarían, en este caso son 6 remaches que tengo, P sobre 6 sería la carga directa sobre cada uno de esos remaches. Luego tengo un momento que actuaría sobre esto, y ese momento, que en principio era el P por E, que tendría, digamos, ahí en este caso tendría el sentido de la aguja del reloj. Como reacción tendría un momento en cada uno de los remaches, es decir, una fuerza sobre cada uno de esos remaches se produce un momento de reacción, lógicamente, para que eso quede estático. Entonces, esa fuerza, debido al momento, siempre es proporcional al centro de gravedad de ese grupo de remache. Entonces, voy a tener en cada uno de ellos, fíjense cómo está la figura, la dirección que tendrá cada una de las fuerzas dada por el momento, es decir, perpendicular a la distancia al centro de gravedad. Acá he explicado uno, ya con mayor detenimiento, en el cual trasladamos a fuerza P sobre el grupo de remache y yo tendría que abrir una fuerza de carga directa que sería P sobre N. Fíjense, por ahí, bueno, echamos un poquito en la parte. Fíjense que hay una fuerza... Disculpe, profe. Sí. Creo Sí. que está presentando otra página distinta de la que está hablando. ¿Puede ser? No, yo tengo una carga excéntrica. Estamos partiendo de la carga excéntrica. ¿Lo ven a eso, no? No, profe, quedó, parece tildado con otra, en otra página, digamos, en la última quedó. No está mostrando lo que es el dibujo. Eso No estamos viendo lo que es el dibujo de la fuerza directa, todo eso que está en el gráfico. Ese no estábamos viendo ya. Bueno, lo voy a hacer a este. Perdón. Ay, ahora sí se estaba viendo, profe, ¿no? Quiere, vuelve a compartir. Ahora vamos a poner compartir de vuelta. Y vamos acá. Perdón. Ahí lo ven a ese, ¿no? Que habría una carga excéntrica, 6 remaches. Sí, ese sí. Ese quedó tildado, gracias. En ese había quedado tildado, entonces acá estamos al pelo. Acá tendríamos que tener la carga directa, ¿sí? Que se va a repartir exactamente por igual en todos los remaches, y va a ser que sobre cada remache, en este caso es P sobre 6, porque habría los 6. Y después la carga por momento. Pero vamos ahí. También tendríamos que hacer 6 remaches, pero acá lo ponemos que sobre cada uno de ellos existiría una carga directa que es P sobre N, y tengo que calcular la carga por momento. La carga por momento, ¿cómo va a ser? Si yo tengo que el momento de fuerza era P por la distancia, el E que está puesto acá como E, P por E. Y esto va a ser igual a la sumatoria de todos los momentos de reacción que tengo en cada uno de los remaches. O sea, la sumatoria de I igual a 1 hasta N remache de FI. Bueno, hay otro, si se nos llega corta y no terminamos, como les puse ahí en el chat, hay
hay otra clase con la misma ID y la misma contraseña. ¿Sí? A las 19:45 la programé. Bueno, en fin de cuentas, yo tengo que la sumatoria de las reacciones o de los momentos de reacción van a ser igual a ese momento con el que está aplicado. Aparte tenía que las fuerzas debido al momento son proporcionales a la distancia hacia el centro de gravedad. Entonces tomando por ejemplo el 1, sería este F1 sobre el E1 va a ser igual a cualquier otro remanche que tome genéricamente ahí, FI sobre el I. Despejo acá F sub I, y lo voy a reemplazar en la fórmula que tenía en principio de la sumatoria. Me quedaría directamente la que estaría señalando acá. Bueno, la señalé un poco. Es decir, la fuerza debido al momento sobre el remache 1, por ejemplo, va a ser el momento por esa distancia 1 y sobre todas las sumatorias al cuadrado de cada una de las distancias de todos los demás remaches. Otra manera de calcularla es, como decíamos, como la fuerza es proporcional siempre a la distancia hacia el centro de gravedad, yo tendría siempre una constante K por R1. Esa misma constante la puedo poner para sacar la fuerza 2, multiplicándola por la distancia del remache 2 y así. Otra situación es que yo acá tengo dos fuerzas y como tales son vectores. Entonces, para sacar la resultante, tengo que sumar o bien encontrar el resultante en forma vectorial. Y ahí que podrá tener un cierto ángulo. Por ejemplo, está F sub 3 en el remache 3, y tendré que encontrar la componente en la dirección de X y la componente en la dirección de Y. Acá yo tengo una componente, en este caso una dirección Y. Y la dirección de X, luego sacar por Pitágoras la resultante. Bueno, esta sería la otra manera que recién le decía que era F proporcional a una cierta constante. La constante la puedo encontrar luego que encuentre, por ejemplo, F1. Esa misma constante la puedo reemplazar aquí. Por ejemplo, acá, como hay un problema, o lo miremos un poquito, bueno, lo miremos un poquito lo de la práctica. Yo tendría, vamos una cosa. Bueno, acá tendría una fuerza con carga ecléctica aplicada sobre un grupo de remache. ¿Qué es lo que hago para sacar el centro de gravedad? El centro de gravedad, como no es simétrica el grupo ese de remache, bueno, lo tengo que encontrar por Varignon como hacía con este. Por ejemplo, yo puedo tomar que el área de los remaches valga 1, por ejemplo. Entonces sería el 1, que es el área, por los 6 de cada uno de los remaches, es decir, por los 6 remaches por 1, que nos está figurando ese 1 acá, por la distancia al centro de gravedad. Va a ser igual a 2 remaches que yo tenga por el área 1 que no estaría figurando, ¿sí? Y por C. Más 2 por B más C, que sería la distancia que hay aquí. En fin de cuentas, ahí puedo sacar el valor de ahí. Y el valor de X, el centro de gravedad, como esto sí es simétrica respecto a lo que sería un eje vertical o al Y, es lógico que va a ser, el valor de X va a ser, digamos, el valor, o el centro de gravedad, en lo que sería el eje de las abscisas, sería la mitad de la distancia entre todos. Fíjense que en el caso de la soldadura, nosotros habíamos visto que habría una situación en la que también podríamos tener una soldadura con cargas excéntricas. Y el cálculo, en fin de cuentas, es el mismo. Lo que pasa es que se complica un poco más al hacerlo por la soldadura, porque no solo hay que aplicar Varignon, sino hay que aplicar Steiner para sacar el momento de inercia. Es decir, acá yo también tengo exactamente lo mismo, la puedo poner a esta fuerza como una fuerza aplicada acá en el centro de gravedad y un momento. Y el momento va a estar dado por la distancia en que la traslado al centro de gravedad y por esa fuerza. ¿Y qué voy a tener? Dos cargas también, uno por la carga directa y otro debido al momento.
Y en el caso del momento, yo ya tengo que sacar lo que era el módulo resistente, que era el momento de inercia sobre la distancia de la fibra más alejada. Por ahí, para sacar ese momento de inercia de las figuras ya conocidas, las tenemos acá, y aplico directamente esta línea. En fin de cuentas de esto, si bien soldadura lo vamos a hacer porque en realidad ya haciendo lo que sea de estas uniones remachadas, ya podemos hacer después lo que es soldadura. Lo que pasa es que ya hace un poquito más largo. Ahí está explicado en el práctico. El pata que lo abre. Está explicado en el práctico, están hechos varios problemas. En el caso de cuando hay fuerzas distribuidas y cuando se tiene, por ejemplo, acá yo tengo que considerar dos remaches, ese n que teníamos en las fórmulas, por acá estaría en algún caso, bueno, este n número de remaches que teníamos en la fórmula, por ejemplo, acá yo tengo dos filas. Entonces, ¿qué considero siempre? Una carga por paso, y el paso sería la distancia entre los dos remaches. Pero yo tendría como la mitad de un diámetro de acá, la mitad del diámetro de y aparte el que tengo acá. En fin de cuentas, tengo dos remaches cuando yo vaya a calcular la fórmula. No así cuando haga la resistencia a la tracción, porque yo como imaginariamente corto acá, ¿cuál es la resistencia que tendría la tracción en una de las filas? Y acá está explicado un poco lo que yo les decía recién acerca de la carga directa y la carga debido al momento, donde directamente se va a encontrar de forma vectorial la resultante y algún ángulo puedo llegar a tener como para encontrar la dirección, o sea, la dirección X o la dirección Y, y de ahí puedo encontrar siempre lo que sería el remache más cargado. Ya estamos por terminar. Yo creo que ahí estamos, porque yo quiero que mañana veamos instrumento de medida. Yo voy a hacer un Google Meet, lo voy a poner ahora, lo más lo voy a programar y lo voy a poner en la plataforma. Así, mañana inclusive podemos ver un video, algún video de algún instrumento de medida, cómo se hace la medida con un calibre, con un tornillo micrométrico y demás. Pero si quisiera que mañana lo veamos. O sea, no me parece ya necesario que sigamos con el otro Zoom que había puesto ahí. ¿Está? Profe, ¿mañana en qué horario lo va a hacer? A las 6, a las 6. A las 6 yo voy a poner bien el horario en la plataforma y voy a poner el link del Google Meet. ¿Sí? ¿Vamos? Fíjense que yo ahí en el chat había puesto que era una reunión en el misma ID y el mismo código, pero bueno, ya prácticamente hemos terminado la clase y solamente vamos a ver cargas excéntricas en el caso de los remaches. O sea, haciendo ya lo que es carga excéntrica para un grupo de remache, ya después se podría, o es el mismo método como para hacerlo en una unión soldada. Que por ahí se complica un poquito más porque hay que sacar los momentos de inercia. Pero conociendo eso, para mí es suficiente porque después vamos a ver, yo quisiera que veamos otros temas más porque la materia es bastante larga, como mañana veremos lo de instrumentos de medida. Yo termino, programo ahora y ya directamente lo subo a la plataforma al link del Google Meet. Espero que tengan ya todos una cuenta Gmail, porque es simple poder hacerla para que podamos entrar. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Va? Bueno, igual esto se lo va a saber bien cuando hagamos los prácticos, que está prácticamente a la mitad hecho ya en la plataforma de los problemas de práctica. Bueno, nos vemos mañana a las 6, ¿no? Chao, profe. Ok, bien.